Senador Nacional Mario Varela, buenos días. Buenos días, Cristian. Esto no sé si me copian porque Sí, te tuve escuchamos una muy bien. Escuchamos, buenos días, interferencia. senador. Buen día, un gusto saludarles. Bueno, senador, hay varios aspectos que queríamos conversar contigo, pero la noticia de ahora en Coronel Oviedo amerita un poco que abordemos un tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y hoy temprano repasábamos lo que decía el ministro del Interior, donde anunciaba públicamente que les ganó. Al Estado le ganó la inseguridad, la lucha contra la inseguridad. Y hoy en Coronel Oviedo amanecemos con un ataúd, con mensajes, fotos y escritos de amenaza de muerte aquí en nuestra ciudad. Se va ampliando esta debacle en materia de seguridad en nuestro país y Coronel Oviedo no es la excepción, ministro, y creo que es un tema que se debe abordar con mucha rigurosidad o si no se nos va todo de la mano. Asimismo, los 100 primeros días de gobierno, la declaración del ministro del Interior realmente preocupa. Se declara impotente y hasta casi incapaz de combatir el crimen. Ajá. Y esto se corrobora con noticias y crónicas que ustedes hoy están haciendo la cobertura. Ahora, esto jamás se vio en nuestra ciudad de Coronel Oviedo. Realmente preocupante. Ayer un equipo comando rescata a un delincuente de una patrullera en Guairá. Sí. Hace pocas semanas atrás, un atraco de película a un camión transportador de caudales. El asesinato de un ex director de penitenciarías ayer. O sea, estamos hablando de datos concretos que realmente preocupan y transmiten miedo a la sociedad. Exacto. O qué pensás de la gente que está mirando ahora un ataúd ahí en medio de la ruta. ¿Qué se puede pensar? Realmente preocupa. Creo que el gobierno nacional Uh-huh. está vinculado con este tema. Le decía recién a colegas de ustedes de Radio Ñandutí, disculpe que mencione el medio, el No, no pasa capitalino, nada. le decía, hoy las penitenciarías prácticamente se convierten en búnker que el Estado le está brindando a los propios criminales para operar tranquilamente como un PC. Y necesitamos políticas criminales concretas. Está muy bien que podamos tener más motos de lince por la calle, yo celebro eso, pero acá hay que tener un plan de gobierno concreto en materia de criminalidad. ¿Cómo vamos a combatir y cómo vamos a defendernos de estos grupos criminales que hoy están operando impunemente desde las cárceles? ¿Dónde más le va a llevar además de las cárceles? ¿Dónde le va a llevar? Y ya está en la cárcel. Y está operando desde la cárcel. Eso tiene que acabar. Escuché que el ministro habla todo el tiempo de que este no es un problema de ahora, que es un problema de hace mucho tiempo. Y puede ser verdad. Pero el responsable hoy de la administración del Estado, del gobierno, de las penitenciarías, hoy es él. No puede todo el tiempo invocar excusas ni argumentos que hoy día la ciudadanía ya no quiere. La gente quiere saber qué se va a hacer ahora. El problema ya ¿Cuáles son los sabemos, la planes? solución es la que estamos El problema ya buscando, lo sabemos. senador. Y aparte de eso, uno asume un cargo a sabiendas de que va a tener una responsabilidad y a sabiendas de que es una situación complicada. Entonces, yo creo que el ministro Barcini tiene que empezar a dar respuestas y ya no justificaciones permanentes, excusas, y saber cuál es el plan que se tiene en materia de políticas penitenciarias y también sobre la política criminal que tiene que tener el gobierno nacional de cómo vamos a combatir esta situación. Realmente preocupa. Y bueno, en lo que se refiere a los 100 días de gobierno, también creo que hay situaciones que deben mejorar muchísimo, aparte de esta deuda en materia de seguridad que el propio ministro de Seguridad del Interior, en este caso, confiesa que se siente impotente y no puede. Hasta hoy está perdiendo la batalla. Esas fueron sus palabras. Pero, senador, a Creo, mí me asusta esto porque
la manifestación del ministro del Interior al decir esto es como si fuera que sale a levantar la bandera blanca contra los delincuentes. Sí, yo creo que fue un error. Yo le tengo gran aprecio personal a Enrique, al ministro, es mi colega con permiso hoy, pero creo que con esta declaración él se equivoca, porque desmoraliza a sus propias tropas. Eh, no puede de ninguna manera él hacer una afirmación de esa natural. Entiendo que él buscó ser sincero, ganar la credibilidad de la gente en hacer declaraciones sinceras, pero no es la manera. Yo disiento con él muy respetuosamente, pero no puede un ministro ya izar la bandera blanca como decís. Entonces, no tiene ningún sentido esta lucha contra la inseguridad y contra la criminalidad, Cristian. Senador, saludándote, buenos días. Buen día, Puntualizabas Ernesto. en una suerte de muletilla en el cual se cimentan generalmente muchas de las justificaciones del actual gobierno, que es, tomamos recién el gobierno, esta es una herencia, como aludiendo a Mario Abdo Benítez, pero vamos a remontarnos un poquito más allá, era Cartes y fueron 4 años de Claro, transición o alternancia democrática y es luego más, como es más, 66 años de Néstor, gobierno colorado. es más, Cartes es el líder político de ese equipo. O sea, Ajá. si se arrastra esto es ya de hace un tiempo atrás y ya no hay, ahora ya no es el momento de justificaciones, ahora es el momento de trabajar, de presentar planes, resultados y creo que especialmente el ministro tiene que ir planteando de otra forma este tema porque además de estar totalmente rodeado de polémicas, de informaciones que lo vinculan a actos, a situaciones ilícitas internacionales. Entonces, es una situación que genera un problema al propio gobierno. Yo pienso que el presidente Peña está teniendo muchos problemas en su propio equipo político, de su propio entorno, que no le está ayudando. En el caso de Barcini, yo creo que se arrastra demasiados problemas. Le escuché decir al presidente que no va a cambiar ministro, y bueno, aclara eso porque efectivamente hay situaciones que están generando dudas, no puede existir dudas en relación a la idoneidad y en relación a la honorabilidad del... Ahora, senador, aquí hay una cuestión Perdón, que, una sí, llamada. no te preocupes, aquí hay una cuestión que no debemos disociar de lo que ocurre. A renglón seguido, el ministro del Interior dice, lo que pasa es que no tenemos presupuesto. Es decir, una especie de brazo caído para que me den más plata. Ese es el mensaje que se lee entre líneas de sus declaraciones, porque hemos perdido la batalla y no tenemos plata. Ese es el mensaje claro que se da. Sin embargo, el ministro de Hacienda ruega para que no haya ningún tipo de aumento. Nosotros ayer estudiamos el presupuesto público de diferentes entidades y desde el Ejecutivo, la bancada oficialista recibió instrucciones claras de evitar cualquier ajuste. A pesar de ello, ustedes saben que el Congreso de la Nación, en este caso el Senado, tiene la atribución de poder hacer los ajustes y las modificaciones presupuestarias que crea conveniente. Es una atribución constitucional en nuestra República. Ujú. Así es que esa es una excusa muy perenne, porque eh, ¿por qué debería asumir esta responsabilidad si él no se siente capaz de poder enfrentar esta situación? Yo creo que no hay espacio. Hoy no tenemos fuente de financiamiento. El gobierno habló de no crear nuevos impuestos, no hay nueva fuente de financiación. Entonces el arte de la administración está en manos del Poder Ejecutivo. Ellos tienen que buscar la manera de cómo solucionar este tema. El gobierno del presidente Abdo Benítez construyó, creo que son 3 nuevas penitenciarías en Alto Paraná, creo que son 2, y hay otra en la zona de Emboscada. Y bueno, poner eso en condiciones para que en este año que se viene, creo que
que se tiene que buscar una solución a este tema. No hay excusa, Cristian Néstor. El ministro tiene que dar respuesta, porque es muy fácil hablar de los problemas, pero ¿cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las propuestas de solución a esta situación? Así es que creo que se va agotando el tiempo de las excusas, y este es el momento en que la ciudadanía también, reitero, espera resultados. Sí, como decir nomás, esto Ajá. es decirle a tu hijo, naña ne ventana re pinay. Naña ne ventana ahí así que pelle chape. O si no, decirle a la gente, no recoy ore alarma re pina. Es contarle a la gente tu debilidad y declararte insolvente, no solamente económicamente, sino que en acción para poder garantizar, sin capacidad de respuesta. Así es. Y así no se maneja un Estado, así no se maneja un gobierno. Se debe tomar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Ellos tienen que entender que ellos hoy no son públicos, no son hinchadas, ellos son gobierno. Y hay que asumir la responsabilidad. ¿Por qué decís ellos, senador, teniendo en cuenta de que también pertenece aparte al Partido Colorado? No, soy colorado, pero yo no formo parte de la bancada oficialista. Nosotros tenemos autonomía de criterio, somos una bancada independiente. Tanto es así que se ha marcado bien la diferencia en esta crisis institucional, que de nuevo empieza a desgastar la figura presidencial firmando un decreto como mínimo, y cuanto mejor dudoso y riesgoso. Me refiero al caso de Pucheta, sí, al Consejo de la Magistratura, y eso genera fricciones políticas que en muy poco tiempo desgastan la figura presidencial. Decía el presidente Peña, la mitad de la biblioteca le da la razón a Cronaueter y la otra mitad le da la razón a Pucheta para que ocupe ese cargo. Sin embargo, cuando existen dudas, cuando existen riesgos, lo ideal y lo sensato es no emitir un decreto que pueda generar ese tipo de crisis. Generó una crisis, hubo una situación de fricción política importante. La sesión ordinaria de la fecha del día miércoles, la sesión ordinaria a las 10 horas, no hubo quórum, por lo tanto se tuvo que llamar a una extraordinaria para hacerle jurar Baretepe. Se juntó ajustadamente 23 votos, cuando que el presidente en una situación normal tenía una mayoría cómoda, de 27, 28, casi 30 votos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de forzar el sistema? A mí me parece una victoria pírrica el juramento de la doctora Pucheta, porque pierde legitimidad. Hay duda. Sí, pero ya participó en la tarde en la selección de terna de jueces y fiscales que se tienen que encargar del crimen organizado. Ya participó ella como si fuera que tenía conocimiento de todo. Y hasta llama la atención y hasta genera suspicacia de que justamente se tenga que trabajar y conformar ternas del crimen organizado, fiscalía y crimen organizado, juzgados de garantía. Entonces es innecesario, genera una situación. A mí me da mucha pena, porque nosotros realmente tenemos un espíritu de cooperación con el gobierno nacional, pero no vamos a acompañar ni vamos a apañar atropellos. A mí me parece que forzar una situación de esta naturaleza, lo único que le hace poco favor al presidente de la República. Yo pienso que su equipo y su entorno le hubiese dicho: presidente, no hace falta que generemos una crisis institucional, porque la mitad del Senado no está de acuerdo. Nosotros teníamos que generar un gran consenso, ponernos de acuerdo y tomar la decisión. Así se maneja una república, y no en el baretepe. Eso no funciona. Podés hacerlo, te va a servir temporalmente, pero no se puede negar que eso desgasta la credibilidad y la figura. Tanto es así que estuve viendo una publicación de Ati Smith, justamente midiendo la popularidad del presidente, y ha bajado muchísimo. Su popularidad ha caído de agosto, según Ati Smith, de agosto a la fecha, a los 100 días, 20%, y es muchísimo para un gobierno que arranque. Senador, aquí hay una cuestión más allá de lo técnico y el análisis jurídico que se está haciendo, hay una cuestión de percepción. Sí. Genera, atender la frase que voy a usar, una desesperanza
ver que el Congreso se maneje a los golpes, porque eso es lo que más entiende el ciudadano. De repente vos le hablas de Claro, artículos, de fenecimiento de mandato, mucho no entra. eso es Pero muy abstracto, ¿eh? Sí. claro, por eso te decía, que vos veas que los representantes de la ciudadanía paraguaya, que tiene muchísimos problemas, y una de ellas es la seguridad, el transporte público, la educación, la salud, que se manejen a los golpes, a los gritos, con quórum, sin quórum, en permanente crispación, genera una desesperanza, porque ñande maboina y catuya resolver la ñande problema, ciudadano común, hayayero viacénigo pe oíare amoite iba TV y catune hanma o yapo algo ñandereje haya esa de cuera oño peso guañao yo sapucay oño moquetea haupei catuñeñe ema de violación de la Constitución, y uno dice, se viola el derecho de un miembro del Consejo de la Magistratura, y qué garantía tengo yo, ciudadano común, que no se violen mis derechos constitucionales siendo yo un ciudadano común. Así es, mi querido Cristian. Instala una percepción de copamiento y de amenaza para los que no piensan igual. Eso es preocupante en un Estado democrático, en un Estado de derecho como el nuestro. Yo siempre he trabajado dentro del Partido Colorado, dentro de una corriente institucionalista que respeta las instituciones del Estado, la Constitución. Y bueno, no me ha ido mal. Fui gobernador, diputado, ministro y senador de la Nación. Y creo que nosotros tenemos que apostar por el respeto a las instituciones del Estado. Y además genera una situación de duda de dónde realmente se maneja el poder político, del doble comando. Se habla mucho de la figura del expresidente Horacio Cartes, y no hay que generar ese tipo de dualidades. Eso siempre ha tenido resultados muy negativos, no solo para el Paraguay, pero en la historia del Paraguay reciente hemos tenido experiencias negativas. Se tiene que concentrar el poder en el presidente de la República, debe ser la única persona que tome las decisiones políticas, puede escucharle a todos, desde luego, debe escucharle a todos y a todos los sectores, incluso a la oposición, para construir un país en donde tengamos mínimamente consenso. Porque el poder no es para avasallar, Cristian, Néstor, no es para atropellar. El poder es para ejercerlo dentro del marco normativo, dentro del marco del respeto, y no de amenazar y de perseguir a los que no piensan igual que del saque permanente. Y me parece que hay dos líneas dentro de este gobierno, una línea un poco más democrática, más abierta, y hay otra ala que es más radical, más autoritaria, diría yo, el que no piensa igual que yo, persecución directamente. Entonces eso no está bien. Te doy un caso concreto para no decir, no quiero yo victimizarme de ninguna manera, pero el caso de la senadora Katia González, que no es de mi partido, ha recibido ya no sé cuántos oficios fiscales de investigación en relación a un curso que ella realizó, creo que es de maestría o doctorado. Sin embargo, hay otros que también están cuestionados sobre la autenticidad del título universitario, pero tampoco ha habido mucho avance. Entonces eso no está bien. Para mí, permitir una injusticia en algún lado es permitir una injusticia en todos lados. Entonces la ley tiene que ser igual para todos, no debe haber persecuciones, debe existir un respeto a la libertad de pensamiento. Yo pertenezco a esa línea, a esa corriente del Partido Colorado. No me gusta el copamiento del poder ni en la concentración de poder en una sola persona. Eso genera tiranía. De eso ya hablaban los enciclopedistas de la Revolución Francesa. Rousseau escribió todo un tratado sobre el tema. Cuando se concentra todo el poder, como decía el barón de Montesquieu, lo único que genera es tiranía. Y nosotros peligrosamente estamos contribuyendo, la clase política, a esa situación. Yo creo que el juramento forzoso de Pucheta va camino justamente a ese copamiento, y eso no es bueno. Eso no está bien. Es peligroso, y nosotros siempre vamos a estar en la línea democrática, a favor de la ciudadanía, de la gente y el respeto a la Constitución y a las leyes.
Ahora, senador, usted hablaba de que el presidente debe de tener una autonomía y debe recibir a todos, escuchar a todos, pero hay Sí. una línea discursiva que por lo menos aquí en Coronel Oviedo, en el departamento Caaguazú, se escucha por parte del presidente del Congreso y él abiertamente dice, nadie llega a Peña si no pasa por el filtro de Cartes. Él es presidente del Congreso Nacional y esas son Sí. sus afirmaciones, senador. Y bueno, yo respeto su posición, pero no la comparo. Creo que el presidente debe tener autonomía. Con esa declaración, lo que se hace es un sometimiento y una subordinación de la figura presidencial a su líder político, y eso es peligroso. El presidente no tiene por qué pedirle permiso a nadie para hablar con los parlamentarios o con figuras políticas, ya sea de su partido o de otro partido. Ese planteamiento bifronte de dos cabezas nunca funcionó bien. Mm. Eh, no sé, la verdad que yo no manejo las cuestiones internas de su movimiento, pero sí se ve mucho. Pero es Se algo puede público apreciar esto de que te estoy afuera. mencionando, senador, no es Eso es una charla público interna. y eso es peligroso. A mí me parece que no es el camino. Ya hablo de lo institucional porque yo Sí. soy respetuoso de los equipos internos. No quiero opinar mucho de lo que pasa en casa ajena, pero cuando afecta al Estado y a la nación, en el caso de la figura presidencial, desde luego que afecta a toda la ciudadanía, me afecta a mí, te afecta a vos, a Néstor y a toda la gente. Entonces esto hay que cuidar. Ustedes recordarán el caso Lino Oviedo con Guasmosi, cuando Lino Oviedo, siendo todavía un general en actividad en las Fuerzas Armadas, ejercía mucha presión política, que terminó después explotando con la destitución de Lino César Oviedo del comando de las Fuerzas Armadas. Después se lanza a la arena política, llega Cuba Grau a la presidencia de la República y Oviedo quería seguir comandando, manejando los hilos del poder, y terminó mal. En 9 meses terminó el gobierno de Cuba Grau aquella vez. Entonces hay que respetar los canales, hay que respetar las instituciones. Esto no es casualidad. La historia, por eso es bueno aprender de la historia para no repetir los mismos errores. Y eso que fue el presidente con más legitimidad en toda la historia. Así mismo, Cuba Grau ha sido el presidente de mayor legitimidad en la historia con 54% de los votos. En ese entonces, Peña llega con 48, menos que Cuba Grau inclusive. Entonces, la legitimidad política se logra en el día a día. No es que vos ganaste las elecciones y hacer lo que se te antoja y lo que vos querés. No es así la democracia, no se maneja así el poder. Pero te reitero, nosotros tenemos predisposición de cooperar con el gobierno. De hecho, le hemos aprobado 12 a 13 leyes que el Ejecutivo nos envió al Congreso de la Nación y hemos acompañado sin ningún inconveniente. El presupuesto de ayer tuvo mínimas modificaciones, casi sale como el Ejecutivo pidió. Nosotros hemos demostrado nuestra actitud de cooperar para que le vaya bien al gobierno, pero nosotros tampoco vamos a callarnos ante situaciones que nos parecen injustas, nos parecen equivocadas, como el caso del proyecto de ley de Bachi Núñez, por ejemplo, el loteamiento de Villa Ayes del Ministerio de Defensa es una barbaridad. Tanto es así, Cristian, Néstor, que el propio presidente Peña, dentro de su informe de los 100 primeros días de sus logros, habla de la recuperación de las tierras del Ministerio de Defensa, de esa finca que su propio líder de bancada, Bachi Núñez, planteó para que sea expropiada. O desafectada en este caso. Entonces, es una situación increíble. Eso que te dice improvisación. Además, esto fue fruto de una denuncia pública y no de una acción genuina del gobierno. Fue una denuncia pública, una barbaridad. Se iba a convertir en una loteadora y para ocupantes VIPs que tienen yates, tienen viviendas lujosas, hasta fastuosas. Y bueno, eso se presenta como un logro, ¿verdad? Entonces, creo que hay que reducir el nivel de improvisación y hacer bien las cosas. Nosotros vamos a acompañarle al gobierno en todo lo que consideremos que esté bien y en lo que consideremos que esté mal. Vamos a decirlo públicamente y no solamente decir que no hemos tomado actitudes públicas.
nuestra no participación en el juramento de Pucheta ha sido una actitud clara y un mensaje contundente y sin pedir absolutamente nada. Nosotros no hemos pedido nada al presidente, nunca. Sí creo que debe parar con la persecución a gente que no piensa igual. Eso es peligroso, realmente muy mal. Hay gente perseguida a nivel nacional en todos los entes públicos. No es por una cuestión de solamente de presupuesto. Eso es mentira, eso es absurdo, porque cambian media docena por 6. Entonces no es ninguna reducción del Estado, no es ninguna reducción de gasto público. A mí me parece que eso es sumamente peligroso y hay que evitar ese tipo de situaciones. Y más todavía con funcionarios de menor rango que no tienen poder de decisión, digamos, institucional, sino que cumplen un servicio profesional, que lo hacen con eficiencia, con eficacia, con responsabilidad. Entonces esas personas no deberían ser demolestados en sus lugares de trabajo. Escuchamos muchas denuncias. El caso de Itaipú fue un caso emblemático de los chicos. Creo que es un punto negro también, a pesar de que después se pudo corregir esa situación. Pero también yo creo que al presidente lo asesoraron mal. El presidente en un momento dado estuvo muy radical en esa posición de la destitución de los jóvenes que han ingresado por concurso en Itaipú. Luego de revisar bien, encontraron de que efectivamente el sistema no era tan malo, porque 175 de 180 volvieron a reingresar, a reincorporarse. Entonces, ahí cae por tierra también esas denuncias de supuestas irregularidades y que se fraguaron los exámenes durante el gobierno anterior. En todo caso, terminan avalando lo que se hizo, senador. Así mismo, Néstor. Por eso que yo creo que en el ejercicio del gobierno hay que ser prudente, hay que analizar muy bien. Uno escucha demasiadas voces, no siempre el que está a tu lado tiene la razón, puede equivocarse. Y bueno, deseamos al presidente lo mejor para que al Paraguay le vaya bien. Hoy yo creo que estamos por debajo de la calificación que queríamos. Nosotros vamos a seguir acompañando todo lo que sea para el desarrollo de la nación paraguaya. Ayer, por ejemplo, un hecho llamativo para mí, un retroceso muy grande para la descentralización del Paraguay. Estudiamos el presupuesto ayer de gastos de la nación, estuvo primero en diputados y ayer estuvimos analizando, y el Ejecutivo pidió que el 54.000 millones para alimentación escolar que maneja el Ministerio de Educación y Cultura se había distribuido en la Cámara de Diputados. Se hizo un prorrateo para distribuir a todas las gobernaciones, a las 17 gobernaciones del Paraguay, para que la alimentación escolar, el almuerzo escolar, lo hagan. Bueno, lo hacen las gobernaciones, pero aumentar el presupuesto con esta distribución. Sin embargo, la instrucción del Ejecutivo ayer en el Senado fue devolverle al MEC ese recurso, y prácticamente las gobernaciones volvieron a tener ese recorte y un gran retroceso. Ahora desde el Ministerio de Educación y Cultura ellos tienen que llevarle un plato de comida a un chico que está en Iribucuá, San Pedro, a otro chico que está allá en la zona de Bellavista o allá en la zona de Maracaná, Canindeyú. Van a volver a experimentar. Nunca lo hizo antes, porque este recurso se usaba para la alimentación escolar en Asunción. Se vuelve al centralismo, senador. Se vuelve al centralismo, un gran retroceso. Para mí, yo voté para que esto se distribuya a las gobernaciones, sin embargo no tuvimos los votos necesarios. Y bueno, no importa, uno tiene que marcar posiciones. Tuve una breve intervención en ese sentido de reivindicar justamente la descentralización, y el modelo centralista es una de las causas que empobrece al Paraguay. El campesino era recursos, apeape recursos, apeape presupuesto, oñeme etape y catuguri getabe, y catuguri y catu getabe mitame oñema. Entonces la cobertura iba a ser mucho mayor. Y bueno, una lástima, para mí un retroceso, pero yo con la conciencia tranquila de haber cumplido con nuestra misión de seguir apostando por la descentralización del Paraguay. Si tuviéramos que hacer nomás una división simple, Néstor y audiencia y el senador, es 54.000 millones. 54.000 millones dividido 17 para ver nomás que sea así. Sí.
exacto incluso, ¿verdad? Dividido 17 son 3.176 millones. Esto quiero dividir en 12.900, que es más o menos el precio que se maneja. Se distribuye por la cantidad de niños, Cristian. Sí. Al Caguazú le iba a tocar 7.000 millones y algo. ¿Cuánto? Un poco más de 7.000 millones por la cantidad de niños. Tenemos 48.000 niños en el sistema escolar básico en el Caguazú. Estaría por 7.000 a 8.000 millones casi. Bueno, pongamos por lo bajo, 7.000 millones, Sí, Néstor. 7.000. 7.000 millones dividido 12.900. Es igual a 542.000 raciones más. Sí, Esto tenemos que dividir por 180 días, que es así es. los días de desarrollo clase. de clase. Ajá. Y va a Así tener durante todo el año 3.014 niños podrían haber tenido alimentación escolar Más. durante Más. todo el año. O sea, Mira más lo que nos de ya perdemos. tenemos. Y si esto multiplicamos Sí. por 2, teniendo en cuenta de que no se llega a todo el año, estamos hablando de 6.029 niños que podrían haber tenido. De los 23.000, ahora íbamos Así es. a trepar a los 30.000 beneficiarios Así del es. almuerzo escolar, y esto se diluye Todo el año. en un soplo de aire. Todo el año. Todo el año. Pero bueno, así se le devuelve al Ministerio de Educación y es un enorme retroceso. Ahora el Ministerio desde Asunción tiene que encargarse de hacer llegar la comida a la gente que está en el Chaco, a la gente que está en Amambay, a la gente que está en Arroyito Concepción. O sea, es una barbaridad. No tiene Senador, capacidad logística. Me permite, tiene mira, la cierta ya experiencia para análisis hasta burdo, te digo, senador. Esa es la de colega Cuera, senador. Si bien ese ya es un cargo nacional, la mayoría de ellos o de ustedes creo que son oriundos del interior del país. Del Esa es la interior. de colega senador Cuera o avala a esa tipo de situaciones. A opinión se o discurse a y pueblo la y feudo en donde ve como el gran articulador del desarrollo y la descentralización, hasta si se quiere. El tema cuando tenés un sistema en donde hay un patrón que ordena. Ellos tienen un sistema verticalista, el oficialismo tiene un sistema en donde se ordena y no importa lo que vos piensas, se debe cumplir. Ese es el problema, lastimosamente. Es así. Pero yo por lo menos me muevo por mis convicciones. Con todo respeto a otros amigos, yo no cuestiono cómo se manejan otros movimientos. No hay ningún drama, uno está en donde quiere estar, pero yo siempre voy a votar por lo que creo y por la convicción que tengo. Yo fui gobernador también, soy del interior, soy campesino familia, soy guayquigua. Tengo justamente la riqueza del paraguayo que tapa Paraguay, dejate al año de ahí, año de golpea. Jao falta, ñañe plantadela o caraguala, representantes del pueblo, los que realmente estamos comprometidos con la ciudadanía. Pienso que tenemos que tener una postura más fuerte ante las decisiones gubernamentales. Además no era mucha plata para el Estado, eso no es mucho, porque además iba a ser una distribución equitativa para todos, no solamente para un sector, sino es política de Estado y es un modelo de administración pública. Así es que sería bueno que le puedas preguntar a ellos, pero es lo que pienso y siento mucho porque hay muchos exgobernadores que yo esperaba que nos acompañaran en esa posición, pero no fue. También no es menos cierto de que si bien es una medida muy extrema, por decirlo así, argumentaciones siempre las hay. El supuesto mal manejo de estos recursos que le ha costado cargos inclusive a muchas autoridades ejecutivas regionales o departamentales, con la dilapidación de recursos como estos. Pero la corrupción en Asunción o en el interior es igual, Néstor. O sea, esa es una responsabilidad política y personal. Así es que la no se castiga, pues. Mira que se mandó al archivo en la semana pedidos de intervención de intendencias, municipios, aquellos que responden al poder de turno, y así creo que la corrupción va a seguir gozando de muy buena salud, senador. Y sí, por eso te digo, ese es un prejuicio que
no es recomendable aplicar en este tipo de decisiones porque corrupción hay a nivel central y hay corrupción a nivel local, a nivel departamental en el país. Pero acá lo que se discute es el modelo de gestión. ¿Cómo vamos a distribuir nosotros los recursos del Estado en el Paraguay? Y creo que los recursos y el presupuesto público tiene que estar cerca de la gente. Claro que asume el trabajo cocinera. Van a calcular, Cristian, Néstor, 5.000 o 6.000 niños más en el sistema y va a generar muchos puestos de trabajo. La vendedora de tomate y de cebolla acá del mercado número 1 Coronel Oviedo iba a vender más. El productor allá en Santa Librada, de San Antonio, de Oviedo, de Blas Garay, o vende Beta Curilay Producto. Entonces, más recursos distribuidos en el territorio nacional significa más oportunidades también de generar un movimiento económico para que mueva la microeconomía familiar. Se habla de Icoté. Senador, de hecho, por último... también se planteó, y cierro con esto, Cristian, sí, este tema de la alimentación escolar. Estamos trabajando con algunos senadores por iniciativa parlamentaria, la senadora Blanca Ovelar, la senadora Esperanza, otros senadores, creo que Leite también está con esa idea, estoy yo y otros senadores, plantear un proyecto de ley para que podamos solucionar este problema de cobertura de alimentación escolar a nivel país. El Ejecutivo también tiene otro proyecto y bueno, yo creo que el año que viene será un gran debate porque tenemos que lograr que todos los chicos del Paraguay puedan acceder a un plato de comida en sus escuelas. Por último, senador, haciendo este análisis sobre los primeros 100 días de gestión y en el balance, aparentemente, la parte izquierda negativa es la que más pesa. ¿Cuál sería el golpe de timón que debe dar el gobierno nacional a partir de ahora para recomponer esta situación? Porque quedan, 4 años y medio, así como mínimo, si es que sigue el gobierno, de gestión. Y en estos primeros 100 días, normalmente se trata de demostrar la señal y la línea de trabajo que se va a tener. Y evidentemente esto no es lo que está llenando la expectativa ciudadana. Y bueno, no hay escuelas ni universidades para presidentes, eso es cierto, no es fácil, pero uno debe aprender en el ejercicio de la función. Creo que el presidente ha tomado algunas pequeñas correcciones que yo creo que son importantes. Haber revisado caso por caso la denuncia de Anita Itaipú de los jóvenes que concursaron e ingresaron, creo que fueron reivindicados, creo que fue un punto positivo. Otro tema político ya en materia de gobernabilidad, creo que fue acertado de que el presidente del partido vaya ya en Burú Villaroga por fin y que no sea el presidente el que vaya al quincho del presidente del partido todo el tiempo. Eso le debilitaba a él como figura política y transmite una debilidad política. Entonces, va corrigiendo porque nosotros también le decimos públicamente. No sirve eso de decirlo de manera discreta o de manera, digamos, casi buscando ser cómplice nomás con los muchachos, sino hay que decirlo públicamente como una posición política clara. El aumento también a los ministros y a los parlamentarios creo que fue un hecho que se manejó mal, hubo desprolijidad. Se tiene que mejorar esa relación, Cristian, con el Congreso. Él tiene que hablar con todas las bancadas, no solamente hablar con su bancada. Los muchachos que están de Gustavo poco venía suspende. Yo sé, yo fui gobernador, yo fui ministro, y a veces hay intereses sectoriales que no quieren luego que hables con otras bancadas ni con otros actores. Pero en democracia el presidente tiene que escucharla a todos. Yo pienso que él es una persona que tiene una buena apertura para el diálogo, pero no habla con todos. Creo que también le va a venir bien hablar con la ¿Por falta de oposición. voluntad o por filtro? Y tiene que mejorar el filtro. No puede existir el camino, la verdad y la vida de que solamente a través de otra persona se pueda llegar al presidente. El presidente tiene la legitimidad política y la legitimidad popular
para poder conversar con cualquier sector. Yo pienso que él no tiene que terminar siendo rehén de su propio movimiento político. Eso le puede llevar por muy mal camino. Y creo que es una de las razones por las que ha cometido errores que son innecesarios. Y creo que hay una gran oportunidad para hacer una gran gestión y dependerá de eso del señor presidente. Nosotros tenemos la mejor apertura, no le pedimos nada, no le chantajeamos en nada, no, absolutamente nada. Yo no le he pedido al presidente hasta la fecha nada, absolutamente. No quiero, no es mi gobierno, respeto, pero es mi país, es mi nación, es mi querido Paraguay. Voy a trabajar para que al Paraguay le vaya mejor, pero también voy a decir lo que pienso, y cuando estoy convencido de que las cosas no son las correctas, la vamos a decir, pero con absoluta sinceridad. Repito, el caso del juramento de Pucheta fue innecesario, no era necesario forzar esa situación. No sé si decidió él o no, pero él firmó ese decreto y bueno, eso lo desgastó al presidente bastante. Ojalá podamos mejorar, y esa apertura del diálogo con todas las bancadas, Colorada, A, B, C, y también con la propia oposición, le va a venir muy bien. No tiene que cerrarse él solamente a un grupo, porque él es presidente de todos los paraguayos. Senador, ahora y entonces, dado que estás haciendo mención también a esta cuestión. Mira, que yo ya le despedí, Néstor. Sí, no, pero una cuestión que tal vez a veces para la gente pasa inadvertida, pero toma nada más lo que vos decías respecto al nexo, la llegada, o hasta inclusive a veces las conversaciones o negociaciones que se puedan generar entre ejecutivo y legislativo. Constitucionalmente y legítimamente esa es una tarea del vicepresidente. Y Aliana es una mera figura decorativa, o eventualmente también se sienta a hablar con el Senado, con diputados sobre temas transversales de interés del Ejecutivo. Nosotros tuvimos con él en principio una buena articulación, un contacto importante para la conformación de esta mayoría que acompañó tanto en diputados como en senadores para la conformación de la mesa directiva. Y después de un tiempo, un mes y medio, hace que no hablamos. Tenemos un poco un teléfono cortado. No sé cuáles son las razones, los motivos. No sé si es nuestra actitud muy autónoma o independiente que no le gusta, ¿verdad? Porque yo no, como decía aquí Cronagüetra ayer, yo no soy de eso que le llamas por teléfono y le ordenas qué tiene que hacer. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, lo que corresponda hacer, y no sé cuál es la razón. Habíamos tenido conversaciones, diálogos que después no, de hecho no, tampoco hubo avances en esas conversaciones, y bueno, se perdió un poco el contacto. No desconozco hoy la tarea de Aliana, por lo menos que nosotros ¿Desautorizaron, senador? No creo. Yo creo más bien que ha sido porque no se ha podido sintonizar muy bien el sistema que ellos utilizan, seguramente con otras bancadas. Senador Mario Varela, muchas gracias por tu tiempo y por estas consideraciones. Gracias, Cristian. Esto, un saludo cordial para ti a la televisión. 10:41 minutos.